En esta oportunidad tengo el honor de presentar a la doctora Graciela Medina, quien es conocida por la mayoría de los aquí presentes, ya que la doctora nos ha visitado en diversas oportunidades. En esta jornada, la doctora nos ilustrará sobre la mujer en el nuevo derecho privado argentino. La doctora Graciela Medina es una reconocida jurista tanto a nivel nacional como internacional. Es abogada, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 3 de la Capital Federal, profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones y de Derecho Comparado en la carrera de Derecho en distintas universidades públicas y privadas. Es profesora de posgrado en diversas universidades públicas y privadas del país como del extranjero, miembro de la Comisión Asesora para la Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autora de la Ley de Uniones de Hecho para la Ciudad de Buenos Aires, miembro del Instituto de Derecho Privado de la Academia Nacional de Derecho, miembro de la Comisión Asesora del Registro Único de Adoptantes, jurado de concurso para jueces de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Justicia Federal. Vamos a ver qué pasa con la mujer en el derecho privado argentino. Pero antes, es bueno que ustedes saquen alguna conclusión. Dice Susana Medina, una buena jornada es aquella que se inicia con expectativa y se cierra con provecho. Cuando yo termine, me gustaría que todos nos preguntamos si ha sido provechoso esto de dejar nuestras actividades, juntarnos, poder hablar y poder discutir sobre este tipo de cosas. Para hablar de la situación de la mujer hay que saber cuál ha sido siempre la situación de la mujer en la Argentina. ¿Cuál es la característica del sistema argentino respecto de la mujer desde hace 200 años? El sistema argentino respecto de la mujer siempre fue de avanzada. Siempre fue un poquito más allá de todos los otros países latinoamericanos y muchísimo más allá de algunos conservadores europeos. Pensemos en la situación originaria. Y para pensar en la situación originaria, yo les recomiendo que lean a Alberdi en una carta que escribe sobre el anteproyecto de Código Civil de Vélez Sarsfield, donde lo analiza. Y Alberdi nos decía, la democracia en la familia no es la anarquía, no es la negación de la autoridad, es la libertad organizada. Alberdi fue el primero que habló de la constitucionalización del derecho privado cuando le decía a Vélez, tenemos una constitución democrática, el código tiene que reflejar la misma democracia, no puede ser que la organización del Estado sea democrática y la organización del Código Civil sea autocrática o antigua. ¿Y qué le decía Alberdi a Vélez con respecto de la mujer? 200 años atrás. Decía, la democracia en la familia, y en este tu código, es el derecho distribuido entre todos sus miembros por igual. 1868 decía, todos iguales quiere decir libres. El padre, la mujer, los hijos. Y agregaba, la mujer no será la esclava, la doméstica, la pupila de su marido, será una igual. La hija no será la mercancía de sus padres y el gobierno del hogar tendrá dos cabezas como el consulado en sus padres. Esto lo podríamos leer hoy y aplicárselo al código. Y ahí empieza la lucha. La lucha para que la mujer no sea la esclava, la doméstica, la pupila y sea la igual, esa que conforma la democracia en la familia de los que nos hablaban en el siglo antepasado. ¿Y qué hizo ese grande de Vélez con la mujer? Grande y pragmático. Le dio una posición de privilegio. Para su época, no podemos juzgar a Vélez en el siglo XXI con lo que pasaba en el siglo XIX. En el
En el año 1869, Vélez fue un avanzado y protegió a la mujer, y la protegió muy bien, y la protegió en su trabajo doméstico. Y nosotros tenemos que seguir esa línea. ¿Cómo la protegió? En las sucesiones, porque se es libre cuando se tienen bienes. En Europa la mujer no heredaba a la mujer casada, venía después de los 6 colaterales. La protegió en el régimen patrimonial del matrimonio, donde creó a la fuerza el régimen de comunidad, valorando el trabajo de la mujer adentro de su casa y dándole la mitad de los bienes que ingresaban a la disolución del matrimonio. La protegió en la supresión de las convenciones que hoy incorporamos, pero para ese momento no eran buenas para la Argentina. Este es el régimen, dijo Vélez. Y finalmente la protegió cuando quitó la obligatoriedad de los esponsales para que los padres no casaran a las hijas en contra de su voluntad. Por supuesto, quedaron muchas cosas por hacer en una sociedad de características diferentes y patriarcales. Pero la Argentina no se queda atrás. Siempre avanza con buenos juristas, de la talla de Borda, que en la reforma del régimen del 68 le dio toda la libertad a la mujer en la administración de sus bienes y no dejó ninguna duda que ella era la propietaria y ella era la que administraba y no necesitaba representación. Hasta este momento no había divorcio. No había divorcio por mutuo, y peleándose con un régimen dictatorial ingresa el divorcio por mutuo al ordenamiento argentino, que también es una forma de proteger a la mujer. Y por supuesto el humanizador de todos los procesos incorpora la lesión, el abuso del derecho, la teoría de la imprevisión. Es decir, el derecho no es solo la ley. Borda, como lo digo, humaniza el derecho, apoya la evolución continua a favor de las mujeres, que empezó en el año 1868. ¿Y qué pasó en el 84? En el 84, con la reforma que hizo Zanoni, se siguió avanzando y las mujeres tuvimos la igualdad en el ejercicio de la patria potestad de nuestros hijos. Y ya no era más el marido el que definía, la patria potestad era compartida. Y esto también se ve reflejado en la igualdad absoluta de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Es decir, el avance y la protección a la mujer se da de acuerdo a la sociedad que tengamos. Cuanto más evoluciona la sociedad, lo decía Alberdi, más perfectas serán sus leyes. Y desde la Constitución del 94 hasta ahora, ¿qué ha pasado? Tenemos 21 años de constitucionalización de los derechos de las mujeres, porque en esta Constitución teníamos los tratados de derechos humanos y estos tienen que bajar a la realidad en leyes comunes. Y así teníamos la ley de mayoría de edad, los matrimonios entre iguales, la ley de niñas, niños, adolescentes, ley de género y la especial y tan buena ley de protección integral a la mujer. Y en esto llegamos a la culminación de un proceso. Esta es la comisión que redactó y coordinó a los redactores del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos une y que gracias a Dios cambiamos cada 150 años, porque si lo cambiáramos todos los días tendríamos que estar estudiando mucho más. Así se aprobó en el Congreso, sin discusión a libro cerrado, como se aprobaron todos los otros códigos, y sin la presencia de la minoría. Pero yo les pregunto, y nos pregunto, ¿cuál es la realidad de la situación de la mujer actual en la Argentina? Y la situación de la mujer en la Argentina es una mujer que sigue manteniendo las tareas del cuidado a su cargo. Ya sea que se trate de una mujer campesina, de una mujer simplemente ama de casa o de la mejor de las profesionales, sigue manteniendo el cuidado de los menores, el cuidado de los mayores y el cuidado doméstico y
vive más en la parte íntima que en la parte externa. Trabaja el doble y gana menos, por ahora. Entonces, a esa mujer, con esas características de nuestro pueblo, es a la que tenemos que visualizar cuando vemos el Código Civil y pensemos cuáles son las herramientas que nos da hacia la igualdad y hacia una verdadera no discriminación de ella. Y como este es un congreso de jueces, esas herramientas las tenemos que pensar para el día que juzguemos con perspectiva de género. No. ¿Y cómo la tenemos que proteger a la mujer? Dándole derechos en abstracto, ya los tenemos. Tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, la situación de los bienes, porque se es libre cuando no nos presionan con una dominación económica. Por eso yo me voy a atender, les propongo, de detenernos en 4 temas: en vivienda, en bienes, en divorcio y en nombre. Si había algo que era inconstitucional en nuestro país, era la ley del nombre, porque no hay ningún motivo razonable para que sea el padre solamente el que transmita su primer apellido a los hijos matrimoniales. Eso no es una discriminación absurda. La misma que se encontraba en el régimen de los nombres de los cónyuges, donde obligatoriamente la única que podía llevar el nombre del marido era la mujer, y no a la inversa. Estas normas clamaban al cielo y lógicamente fueron cambiadas para igualarnos. Cualquiera de los cónyuges hoy puede llevar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. Y también cualquiera de los cónyuges puede darle el primer apellido a su hijo matrimonial, siempre que se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, irá a sorteo y en el registro civil habrá un bolillero al lado del libro de actas. Este es un avance. Y esto es algo concreto a favor de la mujer. Los bienes, insisto, son sinónimo de libertad. Los bienes los vamos a analizar en 2 perspectivas. Los bienes con relación a las personas, a la mujer, y los bienes dentro del matrimonio y la unión convivencial en la que puede estar inserta una mujer. Y a mí me interesa la protección de la vivienda, y seguramente a ustedes también, porque esta mujer, que es la mujer del cuidado, requiere un ámbito específico que tiene que estar protegido. Hasta el 1 de agosto, una mujer sola no podía constituir un bien de familia. Una mujer que viviera en concubinato y unión convivencial no podía constituir un bien de familia con su concubino o conviviente. Hoy, la vivienda está mucho más protegida. Primero, porque se puede constituir para la persona sola, para la mujer sola. Segundo, porque no hay necesidad de estar casado, puede ser cónyuge o conviviente. Tercero, porque no tiene monto, no tiene límites. Cuarto, porque hay un principio de subrogación real que es hiperimportante. Si yo vendía mi casa constituida bajo bien de familia, perdía todas las garantías que me daba el bien de familia hacia adelante. Y la nueva casa podía ser agredida por mis acreedores. Hoy ello no es así. La protección de la vivienda se subroga. Y entonces, si yo vendo esta casa para comprar otra casa,
el capital va a ocupar el mismo lugar y va a haber una subrogación real con una mayor protección efectiva en esto que es tan importante como es el hogar. ¿Y qué pasa con la protección patrimonial de la mujer en el matrimonio y en la unión convivencial? Miren, el tema no es tan sencillo de explicar, pero válganos decir que a partir de que se adoptan o se facilita la posibilidad de adoptar dos regímenes patrimoniales, se establece un régimen básico de protección patrimonial, tanto en la unión convivencial como en el matrimonio, que contiene normas de carácter económico que van a proteger especialmente a la mujer. Vamos a tratar de hablar de algunas de estas cosas que ocurren en el sistema matrimonial. En las normas del régimen primario, que van a ser las normas que sí o sí se aplican, cualquiera sea el régimen que elijan los cónyuges, hay una dura y efectiva protección a la vivienda familiar. Y dice el 456, ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar. Nadie podrá dejar afuera a su compañera de vida de un inmueble, cualquiera sea el título que tenga sobre ese inmueble, sea de carácter real, sea el dueño, sea un bien propio, sea un bien ganancial, sea un bien de la suegra, o sea un derecho, el derecho de la locación. Pero hay gente que no tiene casa, que loca, y que su patrimonio está dado por los bienes muebles, por el televisor, por la heladera, por lo que pudo comprar, por lo que necesita para vivir. Esos bienes muebles no pueden ser sacados del hogar sin el asentimiento del otro cónyuge. Es decir, no se puede disponer de los bienes muebles ni inmuebles en protección de la... Perdón, hay un ruido acá. En protección de la vivienda. Las cosas muebles no registradas durante el matrimonio tendrán también que tener la autorización del otro cónyuge para ser sacada o de la pareja. Es que si no fuera así, nos veríamos enfrentados a lo que todos los días vemos en tribunales. El hombre que se va y se lleva todo. Hasta mis efectos personales, hasta mis efectos del ejercicio, para el ejercicio de la profesión o la industria. Esta, insisto, es una herramienta muy útil para proteger a la mujer. Y la mujer puede pedir la atribución de la vivienda en el caso de divorcio y también en el caso de la unión convivencial, aun cuando la vivienda no sea de su marido o de su conviviente, aun cuando sea prestada por un mutuo, alquilada, en usufructo, puede pedir quedarse en ella y se requiere el asentimiento conyugal para los actos de disposición de todos los bienes gananciales. Y se sanciona el fraude. Estamos acostumbrados al fraude, estamos acostumbrados a eludir la ley, pero este Código Civil y Comercial sanciona duramente el fraude. El fraude contra la ganancialidad y el fraude en la sucesión para evitar que a través de maniobras defraudatorias quede en una ilusión todos los derechos patrimoniales que hasta acá hemos visto. Y también hay que proteger a la mujer en la locación, ¿no? En Argentina no somos todos propietarios, hay mucha escasez de vivienda. ¿Y cómo la protegemos en la locación? La protegemos de dos maneras diferentes. La primera manera es en las reglas de los contratos de locación que dicen que si el locatario abandona el inmueble o se le da por morirse, de todas maneras la conviviente o el cónyuge, o mejor dicho, el que tiene ostensible trato familiar, podrá continuar con la locación aun cuando no fuera su heredero. Y acá hay una disparidad de plazos.
Para la convivencia hacen falta 2 años para la unión convivencial, pero para la protección, en el caso de los alquileres, hace falta 1 año de trato familiar. El cónyuge y el conviviente tienen derecho, atención, por las garantías, el cónyuge y el conviviente también tienen derecho a continuar con la locación y en iguales condiciones y con iguales garantías que se tenía en el contrato originario. Me explico, en el contrato originario teníamos 2 garantes que le habían dado una garantía a mi esposo se va de la casa, hace abandono, yo puedo seguir y aun cuando no tenga ninguna relación contractual con los garantes van a ser la garantía de mis acreedores mientras dure el contrato. La protección, vamos más rápido, la protección frente al divorcio. La primera protección frente al divorcio que tenemos ahora, este divorcio encausado, este divorcio rápido, este divorcio que soluciona lo personal, es la prestación compensatoria. Y esta es una herramienta formidable para la mujer real de nuestro país, aquellas, sobre todo, que se quedaron 20 o 30 años en la casa, en las tareas de cuidado, y que a los 50, 55 años se encuentran con que se ha roto su proyecto de vida, con que tienen un divorcio en curso y con que no tienen ninguna de las ventajas que les daba el divorcio por inocencia o culpabilidad. Entonces viene a aparecer esta herramienta de la prestación compensatoria que trata de equilibrar a la mujer, dándole una renta, una prestación, un monto de dinero determinado para paliar el desequilibrio que le produjo a ella estar en las tareas del hogar y no estar trabajando en el afuera. Esta prestación debería ser breve, debería ser por meses hasta que se inserte en el mercado laboral, pero no nos engañemos. Es mucho más fácil para una joven de 30 años que se separa insertarse en el mercado laboral que para alguien que se separa a los 60 y nunca trabajó. Esa mujer no se inserta más y la prestación compensatoria acá deberá ser más importante. Pero fíjense el tema también trascendente de los alimentos. Es cierto esto del divorcio incausado, del divorcio rápido, del divorcio exprés, pero no es un divorcio inhumano. Es un divorcio que se preocupa, mucho más que en otras legislaciones europeas, en contemplar los derechos de alimentos de los cónyuges aún después del divorcio remedio. Si yo me divorcio y mi cónyuge está enfermo, y lo estaba antes, le voy a tener que pasar alimentos para toda la vida. Y esos alimentos se transmiten a los herederos. Esto es humanización del proceso, esto es lo que realmente marcan las normas de la solidaridad. La valoración del trabajo doméstico está en todo el código y por supuesto que esto no es ninguna novedad, porque hace más de 30 años que aquellos que hacen responsabilidad civil para establecer las indemnizaciones de las mujeres cuando eran atropelladas y no tenían ninguna manera de probar los ingresos, se tenía en cuenta la valoración del trabajo doméstico. Hoy el Código la recoge expresamente en más de una norma y es realmente trascendente. Y la mujer frente a los hijos, ¿cómo se la protege? Con una igualdad absoluta de roles. Pero esta igualdad absoluta de roles entre hombre y mujer ha traído también la pérdida del derecho preferencial de custodia que teníamos hasta el 1 de agosto las mujeres hasta los 5 años de edad de nuestros hijos. Está bien que así sea, porque no porque seamos mujeres somos mejores. Lo mejor para la custodia es lo mejor que hace al interés superior del menor y puede ser que sea el hombre el que tenga esa mejor posibilidad. Se nos permiten las acciones de la impugnación de la paternidad matrimonial que antes no lo podíamos hacer. Se regula la filiación por técnicas de fecundación asistida, con una regulación acá sí tan igualitaria,
que nos deja a las mujeres un poco mal paradas. Y me explico. La voluntad procreacional se basa en el consentimiento. Yo consiento para el acto de técnicas, pero tiene que haber dos consentimientos. Uno cuando voy a realizar la técnica y otro cuando me van a implantar el embrión mío, supongamos. ¿Qué pasa si en el intermedio me divorcio de mi marido? O mi marido se divorcia de mí. Cosas no tan difíciles en esas circunstancias tan tensionantes arrastran las técnicas de fecundación asistida. Y ahí, en ese laboratorio, está un embrión que tiene mis óvulos, óvulos que yo ya no voy a poder generar. Por la edad, por una enfermedad. ¿Puede la mujer pedir que aun cuando el marido se haya divorciado sin causa, se le implante esa su única posibilidad de ser madre? La respuesta del código es no, porque la voluntad procreacional tiene que ser de los dos. Respuesta dura para una mujer que tiene muy pocos años de fertilidad frente a un varón que es fértil de por vida. Pero es esto. Los alimentos se pueden reclamar desde el embarazo y se suprime la gestación por otro o maternidad por sustitución, o si ustedes lo quieren llamar, el alquiler de vientres, que estaba muy bien regulado en el anteproyecto. Al suprimírselo, no tenemos más ley. Así que seremos nosotros los jueces los que digamos lo que está bien o está mal. No se lo prohíbe, no se lo sanciona y simplemente se suprime su regulación. Voy terminando. La protección de los bienes que contribuyó a crear. A ver, las mujeres trabajamos en las empresas familiares. Las empresas familiares son las del kiosco hasta la de la Serenísima. Ayudamos, colaboramos, conformamos. Pero cuando falta el fundador, ¿qué pasa? ¿Cómo mantenemos esta estructura? Cuando tenemos 4 nueras que vienen y quieren la división inmediatamente y la pérdida de la empresa familiar. Y ese es el problema de la nuera. Hay que tener hijas mujeres. En fin, acá hay una clarísima protección a la empresa familiar en los pactos sobre herencias futuras establecidos en el 1010, porque hace el desarrollo de la Argentina. Podremos tener las mejores leyes, podremos ser los mejores jueces, pero si nuestro pueblo es pobre, no vamos a poder garantizar los derechos efectivamente a la gente. Y la protección de la empresa familiar es una manera de proteger la economía de la familia. ¿Y cómo lo protege en la sucesión? En la sucesión la protege permitiéndole que plantee una indivisión hereditaria. No, señor, no vamos a dividir los bienes con los hijos en este momento, porque no me conviene, porque voy a continuar con la empresa. Prevé una atribución preferencial. Yo quiero que me den aquello en lo que yo estuve trabajando. Yo lo formé con tu padre, esto es mío, compensemos con otras cosas. Compensemos con otras cosas y que la primera sea la madre, la cónyuge, la mujer, y después los hijos. Es decir, ella va a tener la primera preferencia para la atribución de los bienes de la empresa familiar, de aquello que contribuyó a formar. Y una gran protección nuevamente en el derecho real de habitación para la cónyuge y para la conviviente. Ya no es necesario pedirlo, es de pleno derecho. Cuando quedamos viudas, si tenemos casa, tenemos derecho real de habitación. Si tenemos convivencia, tenemos derecho real de habitación, que no se llama así, durante 2 años, que es una gran posibilidad. Termino esta exposición, que espero no les haya resultado aburrida por la cantidad de datos. No. Tranquilo. Fines. ¿Cuáles son los fines de AMJA?
Los fines de ANJAS son asegurar que el sistema jurídico facilite y proteja los derechos e intereses de las mujeres y que en él se refleje el papel igualitario de la mujer en la sociedad. Para lograrlo, hacen falta mujeres en las cortes. Tenemos que llevar una propuesta de que los puestos sean ocupados por mujeres. Hay muchos tribunales que nunca hubo y no habrá por bastante tiempo ni una solita mujer en las cámaras. Muchísimas gracias, doctora. Todavía no terminé. Y no terminé porque ahora vamos a mirar un cuadro. Muy bien. Cuadro de la barca de la Medusa, que ya me lo han visto varios. Pero es que desde el año 1868 con Alberdi hasta el 2015 con nuestro nuevo Código Civil venimos luchando. Y lo que nos preguntamos, mirando este cuadro, que es el cuadro de la barca de la Medusa de Théodore Géricault, que está en el Louvre, y que pinta un panorama muy desolador ante un naufragio, en el que ves las diferentes actitudes que se manifiestan en los momentos límites de la vida. Y nos queda pensar en qué lugar estaríamos nosotros. ¿Cuántas veces atravesamos situaciones difíciles y de qué forma las enfrentamos? ¿Somos los de abajo y nos dejamos derrotar y tenemos a la deriva toda nuestra fuerza y decimos, la mujer no va a superar o no va a igualar nunca al hombre? ¿O no creemos que tenga solución? ¿O dudamos de todo y de todo? ¿O somos los que mantenemos la esperanza por encima de todo y no dejamos de esforzarnos para llegar al triunfo? Esperanza es decidir triunfar en cada circunstancia que nos toca vivir. Yo tengo esperanza que nosotros triunfemos en muy poco tiempo. Y ahora quiero que me respondan a la primera pregunta. Una buena conferencia es aquella que se inicia con expectativa y se cierra con provecho. ¿Estas jornadas han sido de provecho? Sí.